Hola a todos, ¿cómo están? Soy nuevamente el gran maestro Alan Pichot comentando para Chess24. En este caso ya se terminaron los cuartos de final. Hace poquito estuvimos comentando el match entre Zhu Shangxi y Ding Liren. Pasó por muy poquitito Ding Liren, se pudo ganar en la fase de Armagedón. La última instancia pudo pasar él y se enfrenta a Daniil Dubov, una pequeña sorpresa en este torneo, pero que igualmente es uno de los mejores jugadores del mundo y claramente se ganó ese lugar. No solo se ganó ese lugar el amigo Daniil Dubov, sino que aparte le dio tremenda clase que vamos a estar viendo en esta partida. Una pintura contra Ding Liren, uno de los mejores jugadores del mundo, y le ganó el primer mini match. Si consigue ganarle el segundo, se va a pasar directamente a la final, que lo espera Magnus Carlsen o Hikaru Nakamura. Así que sin más previa, vamos a la partida. E4, E5 y primera sorpresa, caballo C3. Hay que decir una cosa de Dubov, estuvo sorprendiendo mucho en el torneo, pero mucho. Cuando jugaba con Karjakin, cada partida diferente era una idea nueva que tenía. Tanto una defensa Philidor, una escandinava, incluso llegó a jugar E4, caballo C6 en una partida. Y claramente acá quiere sorprender a Ding Liren de entrada. Caballo C3, caballo C6. Obviamente que hay otras opciones, por ejemplo caballo F6, alfil C4, alfil C5, más o menos parecido a una italiana, pero Dubov no quiere que sea tan parecido, quiere que haya alguna que otra sutileza, no quiere que se asemeje tanto, quiere salirse de los caminos teóricos. Eso es lo que seguramente estuvo buscando en el torneo. Caballo C6, alfil C4, también por supuesto que caballo F6 es posible, pero hay caballo F6 y bueno, transponemos a una 4 caballos muy teórica, totalmente normal. Alfil C4 es la idea del amigo Daniil. Caballo F6 y D3. Esta es una jugada interesante y es la idea un poco de la posición, porque si de repente caballo F3, ahora el negro, aparte de tener otras opciones razonables como alfil C5 seguido de enroque, D6, H6, también tiene la opción extra increíblemente, de jugar caballo por E4 en esta posición, ya que contra caballo por E4 puede hacer D5, tocando las dos piezas al mismo tiempo. Entonces, en esta posición, el blanco tiene que jugar alfil D3 para intentar recuperar, lo recupera, pero se llega a una posición donde el negro no tiene ningún problema, simplemente tiene varias maneras de jugar. La más fácil, por ejemplo, alfil D6, enroque corto y va sacando un poco las piezas, el blanco no sacó nada y el negro no tiene ningún problema. Así que es lógico que Dubov no quiere ir por este camino, hace D3. Y ahora caballo A5. Ding Liren se quiere comer el alfil, quiere ya mismo tener la pareja de alfiles. Obviamente que esto no es forzado, alfil B4 es una jugada muy razonable en esta posición, con algunas amenazas de D5, ya que, por ejemplo, en posiciones como estas, puedo aprovechar y comer de dama acá en D5, ya que el rey está clavado, ¿correcto? Otra opción puede ser alfil C5, caballo F3, por ejemplo. No sé si Dubov tenía la idea de hacer caballo F3 o caballo E2. Cualquiera de las dos son razonables, pero Ding Liren va directo por el alfil, se quiere quedar ya mismo con la pareja. Alfil B3, una jugada muy interesante hubiera sido caballo E2, aunque no lo puedan creer, esta posición con esta estructura de peones para el blanco es muy razonable, muy razonable. La idea que tengo es jugar con B3 defendiendo el punto C4, dama D3, enroque corto y empezar a jugar un poquito de esa manera, tranquilo. Con ese esquema, ¿sí? El negro por supuesto que se va a enrocar, va a jugar H6, D6, pero el blanco con sus caballos entrelazados puede llegar a hacer un alfil D3 para cambiar los alfiles, después un F4 o F3 jugando más tranquilo. Mi experiencia me dice que estas posiciones son bastante peligrosas y la máquina no llega a darse cuenta del real peligro que tiene para las negras en muchos casos. Pero bueno, alfil B3 es la jugada. Alfil B4. Hace poco hubo una partida en el match final del dicharachero, de la Copa de Dicharachera, entre Firouzja y Carlsen. Hubo una partida así: D5, caballo F3, D por E4 y acá me tiene un caballo por E5 en la final de la Copa de Dicharachera. Y bueno, siguió con E por D3, una partida relativamente pareja, ¿no? Que a principio el negro no se puede considerar que está mal, ¿no? Con una pareja de alfiles, con los dos alfiles que pueden salir, pero bueno, el blanco va a comer el peón con el caballo, puede enrocarse, un alfil G5 o alfil F4, sacar las piezas, poner la torre en el centro. No va a tener una mala posición, por supuesto. Alfil B4 fue la partida, caballo F3, también caballo E2 era una posibilidad parecida.
Caballo F3, Dingliren se come el alfil, A por B y mete enroque, sacrificando el peón de E5. Este es un momento interesante. Yo creo que lo más normal hubiera sido jugar D6 acá. Enroque, enroque. El blanco probablemente quiere hacer caballo E2 para pasar este caballo por acá y dejar de alguna u otra manera pagando un poco el alfil de B4, que no tiene buena casilla. También es una posibilidad el alfil G5, amenazando caballo D5, pero ahora te lo pueden comer, ¿no? Entonces ya directamente te lo evitan. Pero bueno, D6 era lo más sólido. Acá, por ejemplo, D5 no hubiera sido una opción muy razonable, porque ahora con enroque corto hay algunos sacrificios del peón de E4 a cambio del peón de E5 que favorecen un poco más al blanco. Por ejemplo, alfil por, peón por, D por E y caballo por E5. De repente el blanco ya se enrocó, tiene un alfil G5, el negro todavía tiene el rey ahí, tiene que hacer enroque. Después va a venir el alfil G5 y la posición blanca es un poco más cómoda. De hecho, de manera curiosa, en la partida se llegó a una posición bastante parecida a esta. La partida fue enroque y enroque corto. Caballo por E5 se podría haber hecho, pero se llegaba a un final relativamente parejo, que no sacaba mucho para el blanco. Torre 8, alfil F4, si caballo F3 D5 y al negro no le va a costar mucho recuperar este peón y se va a llegar a un final equilibrado. Por lo tanto, alfil F4. D6, primero hay que expulsar el caballo, caballo F3 y ahora sí D5. Estamos en la misma posición que antes, pero con la diferencia de que ya ahora tengo el alfil en F4 bien ubicado. Igual, de todas formas, se llega a este final que es un poquito más cómodo para el blanco, la verdad. Dama por, torre por y caballo por. Estamos iguales de peones, yo te toco el punto C7, vos me tocas el punto C3. Se puede decir que el blanco está un poquito mejor. Tiene la torre en D1 que está apuntando bien, la torre de A1 molestando a veces al punto A7, el alfil bien ubicado, un caballo puede hacer caballo de D4 y caballo B5, pero bueno, la posición negra no parece que sea grave realmente, en general parece más que nada parejo, con muy poca ventaja. Por lo tanto, bueno, esto ya lo comenté. Enroque corto, entonces, y D5. Mete acá Dingliren. Un poco arriesgado D5, la verdad. D6 creo que hubiera sido más sólido. Ya lo comenté anteriormente esta posición. Caballo E2, alfil G5 son posibilidades muy naturales. Pero bueno, por alguna que otra opción, por alguna que otra razón, fue con la jugada D5. Alfil G5, jugada normal. Si caballo por E5 de vuelta torre 8 y el blanco tiene problemas para defender el punto E4. Y aparte ahora si alfil F4 defendiendo tengo alfil D6 y no tenés casilla para el caballo porque el alfil está en el aire. Tenés que hacer D4 única y ahora D por E4 y llegamos a una posición donde, bueno, el negro tiene la pareja de alfiles y bueno, tiene para sacar el alfil por F5, el alfil de D6 ya salió. Por lo tanto caballo por E5 no parece una opción muy agradable. Alfil G5, alfil por C3, este hay que comérselo. Acá hay una posición que si por ejemplo D por E, se viene esta jugada, caballo por E4, ¿no? Amenazando caballo por F6 rápidamente junto con un alfil H6. Por lo tanto, alfil E7. Y acá viene una jugada sorpresiva, un poco tramposa, ¿no? Pero que curiosamente deja al negro con algunos problemas. Que la jugada caballo C3. Simplemente volvemos con el caballo, no cambiamos nada. Y este peón de E5 empieza a tener muchos problemas, junto con torre 1, caballo por, y al negro le cuesta mucho defenderse. Acá el blanco claramente está un poquito mejor. Pero bueno, alfil por C3 hace el amigo Ding, B por, D por y caballo por E5. Y acá viene un momento interesante realmente, porque Dingliren toma una decisión mala en la partida y le influyó claramente rápido en el desenlace de la partida. Hizo una mala partida, arrancó seguramente frío, era la primera partida, después se pudo acomodar un poco, pero bueno, finalmente el match fue para el amigo Daniil Dubov. H6 fue la jugada de Dingliren, no es una jugada mala, vamos a decir, pero probablemente E por D3 sea un poco más cómoda. Es más o menos lo mismo si hago H6 primero o no, ahora lo voy a explicar. E por, caballo por D3, también puedo hacer C por D, pero bueno, esta estructura de peones acá, los tres en tercera, no es muy agradable en general. Caballo por D3 es razonable, puedo luchar con un C4, un dama F3, si el alfil se va, en algún momento puede venir un caballo C5, las dos se pueden hacer, C por D obviamente que también se puede.
Y acá, por ejemplo, H6 y alfil H4. ¿Qué quiero decir con esto? Que la partida fue H6 y alfil H4 y también Ding podría haber hecho E por D acá y llegar a lo mismo, tanto con C por D como caballo por D. Es llamativo que no haya hecho esto. Quería tratar de mantener la posición. Entonces lo que hizo acá fue alfil F5, tratando de conservar esto y tratar de jugar E por D a la jugada siguiente. O torre 8 para presionar el caballo, uno nunca sabe. El tema, por ejemplo, de la jugada torre 8 en este momento, sin alfil F5, es que ya la jugada D4 me empieza a molestar un poco. Este caballo de D5 ahora tiene una casilla excelente ahí. El alfil mirando para la dama, tengo un torre 1 atacando el punto central. La torre A, que está abierta, es muy interesante realmente. Tener este peón en B3 en vez de en A2 es muy importante, porque esta columna para la torre es bastante relevante en la posición. Puede haber jugadas como por ejemplo F3 para intentar abrir la columna F. Claramente el blanco está mucho más cómodo en esta posición. Alfil F5 hace Ding. Y acá viene un momento curioso de Dubov. Un momento que quiso mostrar. Quiso claramente mostrar un juego interesante y metió una jugada un poco extravagante. Que es la jugada torre A5. Miren cómo de repente lo que estaba comentando recién. Cómo la torre de A empieza a aprovechar sus casillas. Es interesante, pero también una jugada natural como torre 1, quizás un poquito más simple, hubiera sido también muy efectiva. Por ejemplo, contra torre 8, de vuelta lo mismo, cerramos. Este objetivo, si se puede llegar a cumplir, lo podemos hacer tranquilamente. Te amenazan el caballo, lo defendés y se llega a lo mismo. Pero lo más normal es que el negro quiera comer. Pero ahora comemos de peón. Ahora este caballo que está defendido por la torre lo dejamos ahí. Y tenemos más amenazas. Porque ahora este alfil ya salió. Está en F5. Te puedo hacer un dama F3 con doble toque. B7 y F5. Y de paso miramos un posible alfil por F6 para doblarte los peones de F y de G. Esta es la idea un poco que estoy mostrando. Y aparte, bueno, en un futuro esta torre puede pasar por cuarta, por F4, puede pasar por la quinta fila. Claramente, incluso la torre de 1 puede pasar por E3, G3. Claramente el blanco tiene más juego, se nota. Pero bueno, quiso ir por algo más extravagante y le funcionó realmente, porque logró el objetivo que era confundir a su rival. Y de hecho se da una posición bastante particular en este momento, porque Ding Liren tiene una sola defensa para no quedar inferior y es muy difícil la defensa, muy difícil de ver incluso en una partida pensada. Y bueno, no se dio cuenta de la partida y se quedó muy inferior con una jugada realmente fea que fue G5, que ahora vamos a seguir la partida. Acá la jugada correcta era E por D3 de Ding. Parece una jugada totalmente normal, pero lo que no ve a la jugada siguiente Ding es que contra C por D, que parece parecido, ¿no? Te están haciendo dama F3, tocando en F5. Hay algunos descubiertos incluso con caballo C6 y torre por F5. Acá el negro tiene una jugada mágica e increíble con C5. Increíblemente parando la torre y aparte tocando la torre con la dama. Lógicamente nos vamos a comer el peón, parece que es un regalo. Y ahora dama D6. Increíblemente el negro sacrifica un peón, pero a cambio amenaza la torre de C5, está mirando un poco el caballo y de paso sale de la clavada. Un tema muy importante. Y ahora al blanco le cuesta defender bien sus piezas, no tiene buenas maneras. Voy a mostrar dos opciones para que se hagan una idea de la complejidad de la posición. D4, algo que parece lo más normal de la posición. Ahora el negro puede venir con caballo E4, con un toque en C5 y a veces en C3. Y acá el blanco todavía tiene esta jugada, increíble, ¿no? Tocando la dama y al mismo tiempo el alfil de F5. Y bueno, acá el negro tiene dama de 7 y esto se empieza a complicar bastante. Porque está tocada la torre, está tocado el peón, ya no me estás clavando en D8, mi rey en G8 está más seguro que antes, ya la posición cambió. Por lo tanto esto sería bastante parejo. Y otra opción podría ser torre B5, pero ahora también lo mismo, caballo D5, tocamos el caballo y el peón en C3, que toca la torre y la dama, hay que tener cuidado. Dama F3, tocando el caballito. Y el alfil también, por supuesto, hay que defenderlo. Alfil E6, tocando el caballo del peón de vuelta, por lo tanto D4. Y ahora el negro tiene esta jugada increíble, B6. Simplemente no amenaza nada, lo único que hace es defender. Pero vean cómo las torres se pueden empezar a conectar en la columna C, tocando el peón de C3. Esta torre está en el aire. Vean cómo esta torre no tiene casilla. Por ejemplo, C4, caballo C7 y ahora, ¿dónde va esta? No tiene casilla para irse. Tiene que hacer C5, alguna maniobra rara y no es claro que esta torre pueda salir. Entonces E por D3 hubiera sido una maniobra más que interesante. Hay que ver si Dubov hubiera comido de peón o de caballo. Muy probablemente hubiera comido de peón y hay que ver si Ding Liren acertaba esta jugada correcta
de C5, ¿no? Obviamente que es mejor tratar de abrir el centro antes que hacer C5 primero y después dama de 6, ¿no? Porque después te van a hacer probablemente un D4 acá y las cosas van a ser diferentes, ¿no? Entonces primero comer y después hacer esta variante. Pero bueno, con 15 minutos en el reloj o menos, seguramente sea muy complicado de ver. G5, alfil G3, esto ya es muy incómodo para el negro, muy incómodo. Como abrió el flanco rey, acá el ataque blanco va a ser muy poderoso. Alfil H7. Si es por D3, hay una variante curiosa acá, muy fuerte para el blanco. Caballo por F7, pumba, la torre de A5 empieza a tener juego. Hay que comer ese caballo, porque si dama de 7, ahora me como el otro, con jaque y cae el alfil. Por lo tanto, torre por y torre por F5. Y bueno, jugamos esta posición donde claramente tu rey está mucho más inferior que el mío de G1. Tengo un alfil contra un caballo de F6 que está mejor, mi estructura con blancas es mejor, tengo un torre de 1, un H4, posición más cómoda claramente para el blanco. Alfil H7, fue la jugada de Ding. F4, pumba. Buena jugada, no es la única jugada buena, H4 también hubiera sido muy interesante, ya la posición es de ataque y el blanco tiene muchas jugadas buenas, pero F4 realmente es la mejor jugada. Caballo D5, C6 también hubiera sido una opción para tocar directamente la torre, algo así parecido pasó en la partida dentro de un par de jugadas, acá simplemente torre a 1, volvemos y el ataque sigue, y si es por F3 al paso se puede comer acá, hacemos un dama por F3 y ahora la columna F, pum, va a sufrir un montón. Esta posición ya está al borde de estar perdida completamente. Caballo D5 y ahora dama H5. Por supuesto que parece una jugada muy lógica, ¿no? Te dejan para entrar la dama, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero resulta que acá había una variante todavía más fuerte, que es caballo G4. Una mejor forma de aprovechar que el caballo se fue de ahí. Primero y principal, amenazo torre por D5, ¿sí? Si dama por, caballo F6 jaque y me como la dama y amenazo jaque, ¿no? Al mismo tiempo te tenés que ir y te como la dama. Entonces rey G7, evitando también caballo por H6 jaque. Y ahora simplemente F por, me lo como. Y no tenés forma de comerlo seriamente. Si dama por, tengo miles de jugadas, ¿no? Tengo por ejemplo un C4 tocando el caballo y la dama. Tengo D por E4 acá también muy fuerte, es alfil por, dama D4 jaque y me voy a comer el alfil. Entonces tenés que comer de peón y ahí simplemente C4, vean las flechitas que ya había hecho junto con un dama A1 que parece increíble como justo con la torre de A5 se potencian tan bien, ¿no? Y bueno, acá no hay manera de defenderse en absoluto, el negro no tiene ningún tipo de contrajuego y la posición es colapso total, ¿no? Miren cómo está el alfil, se quedó ahí, el rey negro no tiene protección y bueno, la posición es un colapso atómico. Así que caballo G4 hubiera sido un poquito más fina, pero bueno, dama H5 igual sigue con el ataque. Y acá viene un momento llamativo que hubiera estado muy bueno que pase en la partida y lamentablemente no se dio. Acá Ding Liren hizo C6, defendiendo el caballo de D5 y amenazando la torre. Pero tenía una jugada que todavía era muy interesante para seguir luchando. Y era caballo E3. No le importa ningún truco, lo único que quiere amenazar es la torre, increíblemente. Y el peón, un E por D3 que puede molestar. Y acá, por ejemplo, si torre F2, simplemente el blanco no hace nada, de repente E por D3 y las cosas se empiezan a complicar. No es tan fácil esto. El negro todavía tiene un F6, tiene que resolver qué hace con el punto D3, un F6, el blanco se tiene que ir con el caballo, este peón de D3 puede caer si me retomas con el peón. De repente ya la posición es complicada. El blanco, por supuesto, que tiene más chances, pero la posición es complicada. Acá la jugada correcta hubiera sido dama por H6. No sé si esto lo tenía analizado Dubov o no, habría que preguntarle. Caballo por torre y ahora ¡pumba! Caballo C6. Increíble jugada. Amenazando a la dama y un torre por G5 con posibles mates en pocas jugadas. Caballo G4 la máquina también recomienda como buena, ya que amenaza caballo F6 y torre por, pero es un poquito más complicada. La más fácil para ganar es caballo C6. El negro tiene que comer, torre por jaque, alfil G6, si rey H8, dama G7 mate. Bueno, lógicamente que si dama por, esta posición es prácticamente perdida para el negro, hay demasiado ataque, junto con F5, F6, alfil E5, este caballo me lo como. Por lo tanto, alfil G6, F5, amenazando F por y alfil E5 también. Y acá hay una variante increíble, dama E7, y de repente hay una sola jugada para el blanco que gana en este momento. Porque si hacemos la jugada normal F por G6, milagrosamente el negro hace F6 y llega a tocar la torre y junto con dama G7 acá llega a defender el mate. Y la posición para el negro es resistente todavía.
Entonces en este momento, miren esta jugada. F6. Wow. Quiere que la dama se ubique en esa casilla. Te amenazo mate, o sea que lógicamente tenés que comer. Y ahora pumba, alfil E5. Sacrificio de todas las piezas. Y me tenés que entregar la dama, porque hay un mate en H8 o en G7. Dama por, torre por. Ahora te amenazo el caballo también. Me comes el peón, te lo como. Porque si me como el caballo de repente D por C2. Y bueno, las cosas se empiezan a complicar con un peón en segunda. C por D, alfil por D. Y ahora viene una maniobra increíble. Jaque primero. Y ahora no me como el caballo. Ahora hago torre G4. Vean qué fina esta jugada. Para hacer torre H4 y dama H8 mate. Y ahora ya el negro no tiene escapatoria. Y no hay ninguna manera de defender la posición. Igual, lógicamente que rey por F1 junto con H4, H5, la posición está totalmente perdida, ¿no? Pero bueno, lindo toque final con torre G4. Hubiera estado muy bueno ver qué pasaba si reaccionaba con caballo E3 Ding Liren. A ver si encontraba toda esta variante el amigo Dubov. Porque no es fácil para nada. C6, torre A1. Acá también viene la segunda variante increíble, ¿no? Acá caballo G4 era todavía más fuerte. Nuevamente, no la quería hacer Dubov la jugada de caballo G4, la hizo después. Porque ahora el truco es que si daba por A5, esta variante es realmente increíble. F por G5. La máquina dice simplemente sacrificamos la torre y estamos ganados de todas formas. No se puede entender. Estamos obviamente amenazando caballo por H6, después un torre por F7, un dama por F6, mate por todos lados, ¿no? Pero acá de repente H por G5 viene otra jugada buenísima. Alfil E5 intermedia, amenazando caballo H6 mate. Obviamente que dama por G5 también, pero caballo H6 es principal. F6, que parece que llegó todo. Y ahora el sacrificio de dama impresionante. Dama por G5. Pumba, de vuelta. F por G5 y caballo H6. ¡Wow! Increíble. Muy, muy buena variante para poder terminar la partida. Lástima que no terminó así. Pero bueno, muy bueno para mostrarlo, ¿no? Si rey F7, por supuesto que caballo por F6 o torre por F6 probablemente terminen ganando la partida en pocas jugadas. Obviamente que no vamos a criticar torre A1, ¿no? Te amenazan la torre, volvés, la partida está totalmente ganada por ataque. Pero caballo G4 hubiera sido lindo poder terminar una buena partida de ataque de esa manera. F6, caballo G4, este peón ya no tiene escapatoria, me lo voy a comer. Dama E8, me lo como. Dama G6, quiere cambiar damas. F por G5 y acá abandonó. Bastante rápido para mi punto de vista abandonó. Yo creo que podría haber seguido un poco más. Anoté un par de variantes para ver qué era lo que le molestaba. Probablemente contra E por D3 acá lo que le molestaba era C4. Y de repente cuando sacamos el caballo de D5 podemos hacer un caballo por F6 que parece fulminante, ¿no? Hay que decir que en la posición que abandona el negro tiene dos peones de menos, ¿no? Y no puede recuperar otro. Ese es el principal problema que tiene. Por ejemplo, si dama por G5, ahora viene otro lindo truco táctico con caballo por F6 jaque. Y una vez que retomamos el caballo, tanto con la torre como con el caballo, nos vamos a hacer dama por G5 jaque y ganamos la partida, ¿sí? Y si dama por, lógicamente, comemos con la torre. Y otra posibilidad era cambiar damas, caballo por rey G7. Y acá la verdad podría haber seguido Ding Liren, porque la manera de ganar de Dubov no era tan fácil por ahora. La manera correcta era el caballo G4, volver. Entonces, bueno, amenazo lógicamente G por F6 ganando en pocas jugadas. Si ya por D3 tengo G por F, caballo por, y ahora tengo alfil E5 y no puedes evitar perder material en F6. Por lo tanto, F por G y alfil E5, ¿no? El mismo truco, ¿no? Si rey G8, mate por acá. Y si rey G6, D por E. Y bueno, Ding Liren no quiso luchar el final con dos peones de menos, ¿no? Tenemos 6 contra 4. Está totalmente perdido y se ve que no tenía ganas de luchar. Y directamente en esta posición que estoy mostrando, directamente dio por terminada la lucha para pasar a la siguiente partida. Finalmente, esta fue la primera partida que jugaron del match. Terminó 2,5, 1,5 en favor de Dubov. Ganó el primer minimatch y si gana el segundo minimatch ya va a poder jugar directamente la final contra el ganador de Carsen Nakamura. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Después, por supuesto que puede ganar Ding Liren la revancha y tendrían que ir en ese caso a un tercer match a 15 minutos. Así que bueno, seguramente en la semana vuelva con más comentarios, con más partidas. Mientras tanto pueden aprovechar el código iberoamericano que aparece acá arriba de mi imagen, un 30%
escribiendo a Chess24 con el posible ganador del Iberoamericano. Tienen que intentar acertar y pueden recibir 3 meses gratis si lo logran. Espero que hayan disfrutado la partida y en la semana volvemos con más comentarios como siempre por Chess24. Un abrazo.